Continuamos en Mega Noticias a Debate. Están con nosotros esta tarde Ernesto Guerra, analista político, Fernando de Worak, analista y consultor político, para hablar sobre este proceso adelantado de la sucesión presidencial de 2024. Ernesto y Fernando, gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Saludos. Gracias. Ernesto, me gustaría iniciar con usted esta tarde. Estamos, es 3 de agosto, el día 8 de agosto termina la recolección de firmas por parte de los aspirantes del Frente Amplio por México, en el caso de la oposición, en el caso de Morena y sus aliados, en la designación del coordinador de la defensa de la Cuarta Transformación, que no es más que el próximo candidato o candidata presidencial. Van a terminar este proceso a principios de septiembre. También el Frente Amplio por México. En ese sentido, Ernesto, ¿cómo van los procesos? ¿Cómo ve que van ambos procesos, Ernesto? Gracias, Juan Carlos. Sí, la verdad es que muy interesante, porque estamos a unos días de que concluya esta primera etapa del Frente Amplio por México para la recabación de firmas, esta primer gran aduana, donde se deben de recabar aproximadamente 150,000 firmas, y con ello la intención es justamente de los aspirantes que llegaron a esta posibilidad, bueno, pues seguir avanzando. Se dice, ¿no?, porque no ha sido tampoco muy claro este asunto ni transparente, que evidentemente tendrán esta posibilidad los que hayan pasado esta aduana, pero no vamos a saber con exactitud la ciudadanía si cuántos avanzaron, cómo se dieron estas situaciones. Ellos decían en su convocatoria que lo único que iban a decir es cuáles de ellos habían logrado pasar esta primera gran aduana para la siguiente etapa, que tendría que ver con estos foros y estos debates que van a tener. Entonces, será interesante ver. Por el otro lado, por el lado de las corcholatas, bueno, eso lo tenemos un poco más claro, porque el acuerdo del Consejo Nacional de Morena fue en términos de hacer una encuesta, tendrá con 4 encuestas espejos para determinar quién avanzará y quién será propiamente el candidato o candidata para la coalición Juntos Haremos Historia. Y esto lo único que representa, como lo habíamos dicho, Juan Carlos, es pues una simulación, es doblar la ley, porque al final del día este proceso político, como lo llamó el Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pues lo único que está haciendo es avalar algo que no existe, no está dentro de la Constitución política de nuestro país, no está en las leyes electorales, y bueno, lo único que se hace es avalar una pre-campaña a todas luces ilegal, y que no corre el riesgo de dejar un mal precedente para nuestra democracia de nuestro país. Sí, Fernando de Worak, en el orden en que inició Ernesto Guerra, hablando del Frente Amplio por México y de Morena y sus aliados, que están buscando también coordinador de la Cuarta Transformación. Los candidatos presidenciales, vamos a resumirlo, lo vamos a sintetizar. Ambos frentes están buscando, o ambos grupos están buscando los candidatos presidenciales. En el primero, en el asunto del Frente Amplio por México, Fernando, la única que ha dicho que ya tiene las firmas es Xóchitl Gálvez, al parecer, por lo que se ha especulado a nivel de columnas políticas y de los equipos de campaña, le están batallando y bastante. Santiago Krill, Beatriz Paredes, Miguel Ángel Mancera, los otros 10 del grupo de los 11 del Frente Amplio por México. ¿Habrá un escenario en donde únicamente pase Xóchitl, por ejemplo, el 8 de agosto, que reúna las firmas y los demás no? Bueno, aquí el tema, no dudo que vaya a estar Xochitl Gálvez entre las favoritas en estos momentos. No estoy seguro si podría apostar a que no vayan a pasar los demás. Yo creo que se perfila que podrían estar en la contienda final Santiago Krill, Beatriz Paredes y Enrique de la Madrid. Vamos a ver para afirmar o negar este escenario. Vamos a esperarnos unos días. Pero creo que el tema es un poco más difícil en ese sentido. Es decir, tenemos una candidata que es altamente popular, Xochitl Gálvez,
y tenemos a candidatos que no son ni la mitad de carismáticos, pero tienen a las estructuras partidistas más o menos aceitadas de su parte. Entonces, en ese escenario, si va a decidirse esto por una votación en donde, según los cálculos, no participará más de 1 millón de personas, porque eso es lo que están atrayendo en estos momentos los candidatos, votos que vayan a ser registrados para esa primaria, y van a decir también un consejo de notables. Entonces, ¿qué puede pasar en esos momentos si tenemos a un escenario donde esté Xochitl con otra candidatura avalada por los partidos y no haya un desempate? Creo que estamos ahorita todavía en un proceso que va a ser largo, va a ser muy tortuoso, va a ser muy tedioso. ¿Por qué? Porque las siguientes etapas, para las personas que vayan a pasar, va a haber foros temáticos y eso es demasiado ateniense para un público que quiere información, que quiere emoción, que quiere liderazgos, y de ahí va a haber una etapa decisoria. Yo creo que es muy probable que al menos dos candidatos más tengan las firmas, pero en ese escenario va a venir un momento en donde quizás hasta la propia Xochitl se acabe desinflando con un proceso que puede ser aburridísimo y que va a enfrentar con ese desgaste las estructuras partidistas. Sí, así, Fernando, así como parece que Xochitl tiene ya en la bolsa la candidatura, pareciera, a como están las situaciones en el Frente Amplio por México, ¿podemos decir que Claudia Sheinbaum también ya tiene en la bolsa la candidatura, según las encuestas? Es una gran pregunta. En estos momentos es una competencia en encuestas entre Brad y Claudia Sheinbaum. Algunos dicen que uno va a la delantera, otros la otra. Pero en ese escenario, la decisión va a ser a través de una encuesta que no sabemos quién la organiza, nunca ha sido claro cuál es el muestreo, nunca ha sido claro quiénes son entrevistados, y a partir de eso va a haber, sí, una serie de encuestas espejo que generen cierta transparencia y claridad, pero es muy probable que todo este proceso sea para avalar la decisión que va a tener el dedo de una persona, a final de cuentas. Sí, Ernesto Guerra, ya una vez que estén los aspirantes o los coordinadores, vamos a ponerle como a ellos les gusta, para no violar la ley, para que ellos no violen la ley, nosotros qué, para que ellos no violen la ley electoral, una vez que el Frente Amplio por México tenga su candidata, que parece ser que va a ser Xochitl Gálvez, por lo que se observa, y que en el lado de Morena y sus aliados tengan el coordinador de la defensa de la Cuarta Transformación, que todo parece indicar que va a ser Claudia Sheinbaum. ¿Los demás aspirantes de cada bando van a aceptar los resultados o se ve algún problema, alguna inconformidad de parte de quienes resulten perdedores, Ernesto? No, interesante, Juan Carlos. Mira, antes de darte esta respuesta, que es muy pertinente tu pregunta, me parece que lo que decía Fernando sobre la posibilidad de las encuestas, el espejo y lo que va a determinar, nos va a representar un proceso de desgaste impresionante. Eso hay que notarlo, porque recordemos que en esta pre-campaña, que no está contemplada ni en la Constitución ni en las leyes electorales, lo que va a generar es un proceso de desgaste ciudadano. Eso es lo que hay que decirle a las personas que nos hacen el honor de escuchar, porque al final del día se presenta un proceso ante la ciudadanía que no pueden decir muchas cosas porque están prohibidos por estos lineamientos que generó el Instituto Nacional y avalados, bueno, mandatados por el Tribunal Electoral. Eso es importante. Ahora, volviendo a tu pregunta, me parece que del lado de las corcholatas sí hay ya un amarre, un acuerdo político muy dado por parte de los 6 aspirantes que están dando, porque esa fue la famosa cena con el presidente de la República. Eso fue lo que determinaron. Y lo que determinaron en esa cena fue, pues, lo que decía bien Fernando, el dedo de un señor que va a determinar la posibilidad de quién será el candidato o candidata de Morena y de Juntos Haremos Historia. Es decir, ahí ya están señalados porque se dijo, el segundo lugar, es decir, que queda en esta encuesta, va a ser el líder del Senado.
El tercer lugar va a ser el líder de la Cámara de Diputados. Y el cuarto muy seguramente será el candidato a la jefatura de gobierno, o en todo caso será el que acompaña los trabajos de lo que parece ser Claudia Sheinbaum como la candidata. Eso hay que decirlo, ahí amarró muy bien. Si algo tiene Andrés Manuel López Obrador es un timing político impresionante, un feeling que hizo muy bien el amarre, destapó a buena hora, digamos, las corcholatas, llamó la atención, generó una cortina de humo, y lo que está dando pues es justamente esta apertura que, por cierto, pues a ese tono están tocando tanto el Instituto Nacional Electoral como el Tribunal, porque ya avalaron esta cosa que no existe y que le llamaron procesos políticos para avalar algo pues que no existe en nuestra Constitución y en nuestras leyes electorales. Y en el caso del Frente Amplio, Juan Carlos, Fernando, a mí lo que me parece es que hicieron una simulación muy buena, porque hay que ver si verdaderamente hay la posibilidad de que la ciudadanía aporte en este Frente Amplio. Y si no, lo único que van a hacer es demostrar que son grandes estrategas, porque al final del día también van a respetar el acuerdo de quién llegue, quién gana, ya sea Xóchitl Gálvez, que parece ser, pero yo no estaría tan seguro que sea tampoco ella, porque ha tenido un proceso de desgaste, y el timing que puso Andrés Manuel con la propia Xóchitl Gálvez puede desinflarse y sí puede generarle un desgaste. Estamos en Meganoticia Debate, estamos platicando con Ernesto Guerra, analista político, con Fernando de Worak, analista y consultor político, sobre los procesos que están viviendo los partidos políticos para elegir coordinadores de la defensa de la Cuarta Transformación y del Frente Amplio por México, que no es otra cosa que las futuras candidaturas presidenciales en 2024. Continuamos en Mega Noticias a Debate. El próximo 8 de agosto concluirá el registro de firmas en la plataforma del Frente Amplio por México. Los aspirantes deberán comprobar el apoyo de al menos 150,000 ciudadanos. 2 días después se llevará a cabo el primer gran foro Visiones de México. Es un debate entre los 12 aspirantes que lograron pasar al registro. Entre el 11 y el 16 de agosto se realizará el sondeo de opinión pública para seleccionar a los 3 mejor posicionados, quienes resulten seleccionados participarán en 5 debates, el 17 en Tijuana, el 19 en Monterrey y el 22 en León, el 24 en Guadalajara y el 26 en Mérida. El 20 de agosto se cerrará el registro para que los ciudadanos puedan participar en la elección interna del 3 de septiembre. Del 27 al 30 de agosto se realizará el segundo sondeo de opinión pública que junto con la elección final definirán al nuevo dirigente del Frente Amplio por México. Finalmente el 3 de septiembre se anunciará al ganador. Y Jorge Luis Preciado, aspirante del Frente Amplio por México, denunció que no le han entregado su constancia a pesar de haber registrado 150,000 firmas de apoyo. Acusó a la empresa Ubex, responsable del portal para las firmas, de poner en riesgo el proceso interno si no entrega a la brevedad las constancias. Ya lo hicimos, ya cumplimos. Tuvimos que ir a un notario para que nos certificara, para evitar cualquier otra cosa, porque precisamente yo pensé que dije, bueno, en algún momento nos van a citar, estos ya cumplieron, aquí están sus certificados, pero no pasó. Y que obviamente ya dejen de estar manipulando el sistema, porque de lo contrario van a echar a perder el proceso. Por su parte, Miguel Ángel Mancera, también aspirante a coordinar el Frente Amplio por México, dijo desconocer si están entregando comprobantes de cumplimiento, aunque reconoció que todavía le faltan algunas para cumplir con el requisito. Mira, yo no sé hasta ahora que entreguen comprobantes. Es una noticia que yo no tenía conocimiento, pero pues el registro electrónico, ahí están las constancias. Nosotros seguimos trabajando todavía. Estamos conversando con los analistas políticos Ernesto Guerra, Fernando de Worak, sobre el proceso electoral adelantado de 2024 que se está viviendo este verano en nuestro país, con la elección de coordinadores de quien va a dirigir el Frente Amplio por México y quien va a dirigir la defensa de la Cuarta Transformación, que serán los futuros candidatos presidenciales. Y en ese sentido, Fernando de Worak, analista y consultor político, y Movimiento Ciudadano, ¿qué papel
¿Está jugando? ¿Qué papel va a jugar? ¿O cuáles son, cuál es la estrategia que trae el Movimiento Ciudadano? En mi opinión, Movimiento Ciudadano está jugando para posicionarse en las localidades. Es decir, la estrategia a lo largo de este sexenio de Movimiento Ciudadano es apostar por liderazgos locales para lograr dos objetivos. Primer objetivo es lograr estructuras sólidas en los congresos locales para consolidar grupos parlamentarios en los distintos estados. Y eso ha ido buena parte de su esfuerzo. Y en segundo lugar, tener la victoria en algunos estados que puedan ser ganables para ellos. A lo largo de este sexenio sus apuestas fueron Enrique Alfaro, Samuel García y Eliseo Fernández Montúfar en Campeche, que casi la gana. Se ha dicho varias veces que Movimiento Ciudadano fracasó porque en las últimas dos elecciones no ganó gobernadores. Falso. En varios estados, en las elecciones del año pasado, ganó o avanzó en lo local. Y en ese entendido, Dante Delgado quizás lo que estaba haciendo es apostar porque Movimiento Ciudadano tenga la suficiente presencia para, en un escenario catastrófico para Morena, donde Morena pierda muchos estados y la oposición gane otros, Movimiento Ciudadano pueda ser el fiel de la balanza en este escenario. Pero presentar una candidatura presidencial con las cartas que tiene, no lo ve como una apuesta muy firme en estos momentos, por más que López Obrador le dé por jugar con que eso pueda suceder. Sí, sí se vislumbra, Ernesto Guerra, un escenario, o pudiera haber un escenario catastrófico para Morena. Las encuestas parecieran decir otra cosa. Sí, no, lo veo complicado. No va a ser el tsunami que tuvo en el 2018, porque lo vimos en el 2021 justamente. No lograron tener ese ritmo político. Sin embargo, bueno, tienen 21 gubernaturas, entre ellos y los aliados. Entonces, seguramente mantendrá evidentemente este ritmo electoral, va a representar de estas 9 gubernaturas, quizá conserve las 7 que ha ganado y va a pelear muy fuerte las 2 que ha perdido, que siempre ha sido Guanajuato y Yucatán en este tema, ¿no? Las va a competir muy seriamente contra el Frente Amplio, y lo que va a hacer seguramente tanto en el Congreso, en ambas cámaras, es que tenga un número importante de integrantes. No creo que logre tener la mayoría absoluta, no lo veo en el escenario porque ha tenido muchos problemas, aunque Andrés Manuel López Obrador ha generado, por un lado, empatía con el tema de los programas sociales, lo cierto, mucho que ver en temas de seguridad, en temas de economía, en el tema de la pandemia, el tema del sistema de salud, es decir, el tema de seguridad, la Guardia Nacional, estos temas de gran calado de la agenda política nacional, lo único que han hecho es mermar el poder que tiene el presidente. Pero sí va a representar, yo no lo veo de que Morena pueda perder, pero tampoco veo este escenario donde arrase, como en el 2018. Eso sí lo veo lejos, sí. Y para mí lo importante sería que la oposición, el Frente Amplio y Movimiento Ciudadano jugaran ese equilibrio de poderes justamente y pudieran competirle en los estados, como bien decía Fernando, en estos estados donde pueden ser fuerza electoral y donde pueden representar un avance tanto el Frente Amplio como Movimiento Ciudadano. Que por cierto, Juan Carlos, el Frente Amplio no ha dicho nada al respecto, es decir, solo se ha concentrado en el tema de la presidencia de la República y no ha dicho cómo van a elegir sus candidatos en estas 9 gubernaturas, en lo estatal, en lo local, cómo van a ir en la Ciudad de México. Es decir, no se habla nada de eso. Por eso en algún otro programa contigo decíamos que era una simulación justamente este Frente Amplio, porque se vistió de ciudadanía que hoy no la vemos, porque si no hubiéramos hablado de un proyecto integral, justamente donde se estuvieran definiendo los 9 estados, donde se definieran los congresos locales, donde estuviéramos hablando de perfiles, de esta posibilidad de tener. Hoy no, hoy solo hablamos de quién será su candidata o candidato a la presidencia de la República y no de un tema de manera integral.
Sí, Fernando de Dvorak, ya se habló ahorita en el anterior segmento del papel del Instituto Nacional Electoral y del Tribunal Electoral. Han avalado estos procesos internos que están, bueno, así se les definió como procesos internos que están viviendo los partidos políticos en la definición de los coordinadores, tanto del Frente Amplio como de la defensa de la Cuarta Transformación. ¿Esto qué significa? Que a futuro los actos anticipados de precampaña o de campaña que estamos presenciando ya no se van a convertir en asuntos que pudieran judicializar futuros nombramientos, futuras candidaturas o inclusive futuros triunfos? Ideas que dijo muy bien Ernesto hace un Fernando. momento con respecto a las otras candidaturas. Y hay un tema que me parece muy importante resaltar en ambas partes. En primer lugar, mientras haya en la coalición gubernamental la imagen de una persona fuerte, que a través de ella esté asegurado el triunfo, las negociaciones entre Morena, PT y Partido Verde van a ser estables, digamos. Puede haber personas descontentas en Morena, pero esas van a preferir pasar a otros de los partidos de la esfera del obradorismo para mantenerse dentro de ese grupo de poder. Y en ese entorno también hay otro tema muy importante. En 2021 se religió por primera vez, personas compitieron por primera vez en 80 años para reelegirse a la Cámara de Diputados. El grupo parlamentario que más éxito tuvo en reelección fue Morena, 40% del grupo parlamentario viene de reelección. El segundo es PT, 50% del grupo parlamentario del PT viene de reelección. Y los que menos apostaron fueron PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano. En ese entorno va a ser mucho más fácil para Morena tener candidatos que con presencia en territorio que compitan. Va a haber un grupo que va a competir por segunda vez, otro por primera. Y eso va a traer un arraigo, va a traer un reconocimiento y ha traído 70, y eso también implica que el 70% de las personas que compitieron en 2021 para reelegirse ganaron. En ese entorno, la coalición gubernamental tiene mucho que trabajar para seguir avanzando en tierra. Y en eso también el Frente Amplio corre en desventaja. ¿Por qué? Porque si hay demasiados descontentos a la hora de pactar la candidatura, las negociaciones para los demás cargos van a ser muy complicadas y marcadas por la desconfianza. Y si ahorita no está pensando el Frente en quiénes van o a quienes van a darle la oportunidad de continuar con su carrera para tener presencia territorial ante la hora de Morena, creo que están comenzando a tener prioridades completamente al revés. Ahora, con respecto a las precampañas, alguna vez un maestro mío, Alonso Lujambio, dijo que, irónicamente, que si se metían a regular las precampañas, íbamos a regular luego las pre-campañas y luego las pre-campañas, y este es el escenario. Creo que comenzar a pensar en precampañas implica tratar de regular todo el calendario político. ¿En qué sentido? En que ya la gente no está ya no hay un control de un partido político de carreras. Las precampañas servían para que un partido popular controlara y diera tiempos a las bases. En cuanto más haya permanencia de personas, mayor voto personal tendrán, mayor fuerza tendrán en las localidades. Y obviamente vamos a darnos cuenta que no hay periodos para competir y periodos para trabajar, lo que eso signifique. Y en ese entorno, lo que estamos viendo es no solamente una simulación, sino el agotamiento de un modelo regulatorio. Y eso también es algo que está asumiendo el INE. Ante ese colapso de un modelo regulatorio, ¿qué hacer? Y el gran riesgo que tiene el INE en ese momento es, si van a lanzar algo polémico para los partidos, tienen que tejer una postura que sea de todo el pleno del Consejo General. No se vale en estos momentos tener a dos consejeros como tuvimos hace unos meses teniendo su propia cruzada personal con los diversos temas de la agenda pública. Yo creo que un Lorenzo Córdoba o Ciro Murayama en este escenario implicaría un desgaste todavía mayor para el INE.
Estamos hablando de un reto en donde necesitamos hablar qué significa la paridad, qué significa la equidad cuando hay permanencia, qué significa la posibilidad de tener un voto personal, cómo cambia la presencia de personas cuando ya tienen un reconocimiento. Y otra cosa también, estamos en el colapso del sistema de partidos como lo conocemos. Todos estos desbarajustes que tenemos también es parte de ese proceso. Más o menos para el 2027, cuando comience a reordenarse el espectro partidista, tendremos un poco más de estabilidad en tiempos de contienda, pero yo creo que la mejor opción ahorita es apostar por transparencia, apostar por rendición de cuentas y tener medidas punitivas solamente por excepción. Sí, Ernesto Guerra, ¿usted ve alguna problemática futura en la aceptación por parte del INE de candidaturas o la aceptación por parte del Tribunal Electoral de triunfos a partir de lo que estamos viviendo este verano? Sí, Juan Carlos, yo sí veo un posible escenario que se pueda judicializar esta contienda interna llamada procesos políticos. Una, por el tema de estos lineamientos para regular los procesos políticos, porque el INE, si algo tiene, es fiscalizar muy bien los recursos. Eso lo ha demostrado a lo largo de estos 6 procesos electorales después de la reforma del 2014. Recordemos que esta reforma constitucional del 2014 le dio los dientes justamente al INE en 2 temas importantes, y uno de ellos fue fiscalización. Por eso hoy puede ser muy punitivo en esta parte. Yo sí veo un escenario, por todo lo que contempló, que pueda haber un tema de rebases justamente, y que pueda permitir a alguno de los contendientes tener tema con la inscripción en su registro. Además, recordemos, Juan Carlos, Fernando, que sí está contemplado dentro de la ley, en el 226, justamente el tema de negarles el registro a alguna de estas personalidades, de estos perfiles que se han adelantado mucho a una contienda a todas luces ilegal. Yo sí veo eso por un lado, pero también por el otro, es decir, me imagino a lo mejor en este debate del Frente Amplio, donde pueda tener, como no ha habido claridad en este INE chiquito que hicieron justamente para determinar las reglas del Frente Amplio, no hay, y oíamos en tu audio que el propio senador Mancera, el otro contendiente de Colima, el exgobernador, bueno, pues lo único que decían es, no nos han dicho qué pasa ante estas posibilidades. Y lo cierto es que no está claro. Dentro de la convocatoria y el acuerdo del Frente Amplio no se determinaron una serie de consideraciones que hoy no sabemos, ¿no? Que no tenemos detalle. Entonces, yo sí veo que a lo mejor un Santiago Krill o unas Paredes que pudieran decir con todas las luces y con todo su perfil y con toda su altura de miras, decir, yo no estoy de acuerdo en esto, ¿eh? O sea, a mí me parece que sí puede haber un problema, y entonces meter al tribunal y al propio Instituto Nacional en un brete jurídico de otra vez regular algo que no existe. Imagínense un juicio de la ciudadanía de Xóchitl Gálvez diciendo, me hicieron trampa, ¿no? Por decir algo, pues nada más para poner el ejemplo de lo que sí podría haber. O de pronto decir un INE con todo el golpe de autoridad, ¿saben qué? Xóchitl Gálvez o Claudia Sheinbaum rebasaron por mucho estos 34.3 millones que dieron como tope de gastos de campaña. Eso puede pasar, ¿eh? Eso es lo real, porque estos lineamientos lo único que están generando es si estuviéramos ya per se en una campaña electoral. Y entonces, si es una precampaña o una campaña, pues hay consecuencias jurídicas y legales. Y una de ellas es que puede haber un rebase de este tope de 34.3 millones. Entonces, sí lo veo, Juan Carlos, sí lo veo este escenario judicializado, y una postura del tribunal brava y valiente, como la hemos visto, o del INE de decir, en el proceso anterior que le dijo a 2 candidatos a la gobernatura de Morena, no cumplieron las reglas, no reportaron los gastos a tiempo y les negaron el registro. Yo sí lo puedo ver por estos 2 escenarios que he comentado. Sí, vamos a continuar con esta conversación 2 minutos en Mega Noticias a Debate.
Estamos en la recta final de este espacio de debate. Fernando de Dvorak, Ernesto Guerra, una conclusión de 1 minuto, por favor, Fernando y Ernesto. ¿Estos procesos que estamos viviendo en los partidos políticos contribuyen o no a la democracia de nuestro país? Fernando. Pueden contribuir si comienzan a generar interés en la ciudadanía, si comienza a haber ideas claras, que no solamente sean correctas, sino sean atractivas, y comienza a haber un interés de la ciudadanía para saber que hay algo importante que se va a jugar en 2024. Si no, supongo que será una pérdida de tiempo y un motivo de tensiones en las elecciones del año que entra. Sí, Ernesto. Gracias, Juan Carlos. Yo lo vería como una apuesta a futuro. Me parece que mientras no esté en nuestra Carta Magna y no esté en nuestras leyes, puede ser un riesgo innecesario. La democracia en nuestro país funciona y funciona bien. Me parece que si hoy empezamos a regular y a meter cosas que no están contempladas, no abona nada, puede haber un proceso de desgaste. El tema de la ciudadanía es importante. Lo que necesitamos es que la gente participe, vaya y vote, y hoy a lo mejor esto lo único que va a hacer es provocar un desinterés por parte de la ciudadanía. Les agradezco mucho, Ernesto Guerra, analista político, Fernando de Dvorak, analista y consultor político, que hayan estado con nosotros esta tarde. Estamos en contacto para futuras conversaciones, si les parece. Gracias y muy buenas tardes. Mucho gusto, saludos. Muy buenas tardes.